Hola, jóvenes, buenas noches. ¿Estamos listos? No sé si todos me escuchan. ¿Sí? Hey. Estamos bien entonces, listos. Bueno. Vamos a empezar entonces con el curso, ¿sí, jóvenes? Durante estas 2 semanas he dejado unos pequeños resúmenes y todos están relacionados con el tema de bases de datos, ¿sí? El sábado pasado pues empezamos medio a hablar un poco sobre las bases de datos, qué era una base de datos, ¿sí? Pero al final, una base de datos es un conjunto de información que ustedes almacenan en algún dispositivo, ¿sí? Que puede ser un disco duro, una memoria, inclusive dentro de la nube, ¿sí? Esta información siempre está disponible, o sea, yo puedo realizar búsquedas de información dentro de la base de datos, ¿sí? Y además puedo realizar cualquier manipulación de datos dentro de la base de datos, como por ejemplo ingresar nuevos datos, eliminar nueva información, puedo actualizar información, ¿sí? O sea, puedo administrar la información que tengo almacenada dentro de la base de datos. Pero realmente una base de datos tiene una estructura y ya dentro de la segunda tarea que algunos me enviaron ya sus resúmenes, hablamos sobre bases de datos relacionales, ¿verdad? Donde ya habla sobre el término de tablas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con ese término, ¿sí? Para poder crear una base de datos o siempre que nosotros queramos crear una base de datos, les voy a compartir ahorita la ventana de Word para que puedan ustedes verla. Vamos a hablar entonces sobre las bases de datos, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a trabajar con bases de datos, tenemos que pensar siempre primero en tablas, ¿sí? Seguidamente en lo que son los campos, luego tipos de datos, seguidamente llaves primarias, ¿sí? Tenemos lo que son llaves extranjeras o externas, como le llaman, o llaves foráneas. Extranjeras, también le llaman extranjeras. ¿Sí? Y por último tengo lo que son los registros, ¿sí? Que es prácticamente lo último, ¿sí? Que nosotros agregamos cuando tenemos creadas nuestras tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una tabla? ¿Sí? Cuando yo hablo de una base de datos, pensemos ahorita en una tienda, ¿sí? A ustedes los van a contratar para crear una base de datos para una tienda. Dentro de la base de datos de la tienda, ¿no me escuchas? Anthony Herrera dice que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Anthony, ¿qué será que no me escuchas? ¿O ya me escuchaste? Tal vez tiene tapada la bocina. Los demás sí me escuchan, fíjate.
Sí, profe. Sí. Vamos a ver. Bueno, entonces dice que va a revisar, dice. Ok. Voy a tratar de escribir la mayoría de cosas para que, pues, si aquel no tiene ahí cómo escuchar, pues más o menos sepa de lo que estamos hablando, ¿sí? Como posible, porque no puedo escribir todo, ¿sí? Bueno, entonces continuemos, ¿sí? Estamos hablando entonces sobre bases de datos y hablamos casi siempre de tablas, campos, tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y registros, ¿sí? Muy bien, ¿qué es una tabla? Dice que una tabla es un objeto claramente identificable sobre el cual deseamos llevar control de información, ¿sí? Una tabla debe de tener un nombre único, ¿sí? Un nombre único, obviamente dentro de la base de datos, ¿sí? Quiere decir que este no se debe repetir, ¿sí? Y además debe estar escrito en singular, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que vamos a hablar sobre una tienda, habíamos dicho, ¿verdad? Y me contratan para poder llevar el control de esta tienda. Y a la hora de estar haciendo el estudio de la tienda, yo digo, bueno, tengo una tienda. Dentro de esta tienda yo sé que hay productos, ¿sí? ¿Qué más puedo tener dentro de una tienda? Tengo clientes, ¿sí? ¿Qué más tengo dentro de una tienda? Vamos a ponerlo con viñetas. Tengo clientes, obviamente los productos, yo tengo por ahí proveedores y además de proveedores tengo también lo que son los empleados, ¿sí? Muy bien, entonces lo que hice en este momento es hacer un listado para una tienda, ¿sí? Donde en esta tienda yo quiero llevar el control de productos, clientes, proveedores y empleados, ¿sí? Y posiblemente necesito llevar el control de mis ventas, ¿sí? O de mi facturación, ¿sí? Lo que estoy haciendo en este caso es hacer un listado de los objetos sobre los cuales yo quiero llevar información dentro de mi base de datos, ¿sí? Posiblemente para poder consultar información, hacer reportes o llevar el control de una u otra forma de ventas del día, ventas por mes, por ejemplo, o ver comisiones de empleados, ¿verdad? Quiero saber lo que vendió cada empleado dentro de mi tienda, posiblemente mensual, quincenal o anualmente para darles algún porcentaje de comisión, ¿sí? Entonces, lo que hago en este caso es hacer un listado, ¿sí? Y a la larga, este listado se va a convertir en tablas, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a proceder a lo siguiente.
Lo primero que hago es colocarle un nombre a mi tabla, ¿sí? Mi tabla se va a llamar producto, ¿sí? Vean ustedes que está en singular, por lo tanto está cumpliendo con las reglas que definimos anteriormente. Una tabla normalmente, por lo general, lleva 3 columnas, ¿sí? A la hora de definir su estructura. Yo voy a definir, perdón, aquí es el campo, ¿sí? Tipo de datos, una descripción. ¿Sí? Serían las 3 columnas que yo necesito para mi tabla, para poder definir mi tabla, ¿sí? Ah, bueno, entonces, ¿qué es un campo? Miren, ya vimos lo que es una tabla, ¿sí? ¿Qué es un campo entonces? Un campo va inmerso dentro de las tablas. Un campo es una de las características de la tabla producto, en este caso, sobre el cual yo quiero llevar información. Normalmente una tabla, para mi tabla producto en este caso, yo quiero, por ejemplo, llevar el código del producto, quiero saber el código del producto. Además, yo necesito el nombre del producto, ¿verdad? También necesitaría, por ejemplo, una descripción del producto, ¿verdad? Posiblemente necesito saber el costo del producto, el precio, ¿sí? Posiblemente quiero llevar o saber más que todo fecha de compra del producto, ¿sí? Fecha de vencimiento, si fueran productos perecederos. Posiblemente quiero saber la marca de ese producto, ¿sí? Lo que hace esto es lo siguiente, miren, por cada campo que ustedes definen, que en este caso son 3, 4, 5, 8, ¿verdad? Al final yo voy a tener algo como esto, miren. Como que fuera una tablita de la que ustedes manejaron en Word a la hora de crear la combinación de correspondencia, ¿sí? Tengo la descripción, tengo el costo, tengo el precio, fecha de compra, fecha de vencimiento y tengo la marca, ¿sí? Esto es mi tabla producto. Es la forma en que yo voy a ver mi tabla a la hora de estar ingresándole información, ¿sí? Aquí tengo la estructura. Vamos a colocarlo aquí, es la estructura. ¿Sí? Aquí tengo la vista ya de los datos, ¿sí? Donde código, por ejemplo, yo voy a decir, mire, el código de mi producto va a ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el nombre, bueno, el nombre del producto, vamos a darle un pequeño diseño aquí a la base, a la tablita para que lo miremos mejor, ¿verdad? Bueno, nombre del producto, a la hora de estar llenando la información, vamos a suponer que yo vendo en una tienda abarrotes, ¿sí? Por ejemplo, leche, 2 leche nada más, ¿sí? Descripción, de 1 litro, ¿sí? Costo, pues me cuesta a mí comprarlo posiblemente 5.50 y yo lo voy a vender a 8 quetzales, ¿sí? Yo la compré posiblemente el 1 de marzo y se vence este producto el 1 de abril de 2020, ¿sí? Y es de marca Dos Pinos, ¿sí? Bueno, pero también vendo leche que viene en 1 litro. Esta me cuesta, por ejemplo, 5.30, ¿sí? Yo la voy a vender a 7 quetzales. También las compré el 1 de marzo de 2020. También vence el 1 de abril, solo que es Nutrileche, la marca, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Frijoles volteados viene de 1 libra
y esta me cuesta 15.50, yo la vendo a 20 quetzales. También la compré el 1 de marzo, que fue el día que hice la compra. Y esta vence, por ejemplo, vencía el 1 de mayo del 2020. ¿Sí? Y esa es la marca, ¿verdad? Posiblemente también vendo frijoles por libra, solo que estos son un poquito más caros. ¿Sí? Y es local. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como yo voy a ver mi base de datos cuando ya esté terminada. ¿Sí? Pero para esto yo debo definir la estructura de mi tabla producto de esta forma, ¿sí? Donde el campo es el listado de los atributos o características, ¿sí? Sobre las cuales yo quiero llevar la información, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es el tipo de dato? El tipo de dato dentro de las bases de datos dice que es el que me define qué tipo de información o el alcance de la información que yo puedo almacenar dentro de un campo. Si yo tengo mi campo código, ¿sí? Ustedes van a ver que a la hora de ingresar información, realmente lo que yo voy a ingresar son números, ¿verdad? ¿Sí? Para el nombre del producto, vean ustedes, yo lo que ingreso es letras, o sea, texto. ¿Sí? Para la descripción, yo ingreso números y letras. ¿Sí? Posiblemente podría ingresar incluso algún carácter especial. Por ejemplo, yo voy a vender sardina, ¿sí? Podría ser que sea media libra el peso, ¿sí? Vean ustedes que yo dentro de la descripción del producto puedo ingresar caracteres especiales. O sea, yo podría ingresar un asterisco, ¿sí? O una diagonal, o un paréntesis, ¿sí? O un símbolo de dólar o de porcentaje, etcétera. A la hora de que uno detecta que dentro de la información yo voy a ingresar números y letras y cualquier otro carácter especial, desde este momento yo defino mi campo como texto de igual forma. Por ejemplo, para el costo, ustedes vean que yo aquí ingreso solamente cantidades, ¿sí? ¿Sí? Pueden ser cantidades con número decimal o sin número decimal. Entonces yo digo, este también es un número. ¿Sí? Para el precio también es un número. Para fecha de compra yo tengo fechas. Fecha de vencimiento también tengo fechas. Para la marca yo ingreso letras, o sea, texto. Muy bien, ¿qué son los tipos de datos entonces? Es el alcance que me permite definir qué tipo de información voy a almacenar dentro de cada uno de los campos. Dentro de Access, yo voy a encontrar varios tipos de datos que puedo utilizar. Aquí tengo un pequeño listado de los tipos de datos que yo puedo utilizar dentro de Access, que es el programa que vamos a utilizar más adelante cuando ya estemos creando nuestras bases de datos. Vean ustedes que aquí tengo, voy a cambiar aquí la apariencia, que la podemos ver más separado. El primer tipo de datos es el texto corto. ¿Bien? También tengo un texto largo. ¿Cuál es la diferencia entre texto corto y texto largo? Bueno, depende de la cantidad de caracteres que yo puedo almacenar o cantidad de letras que yo puedo almacenar dentro del campo. ¿Sí? Texto corto, si yo sé que dentro del campo voy a almacenar hasta un máximo de 255 letras o caracteres. Si yo sé que voy a almacenar más de esa cantidad de letras o caracteres dentro de un campo, para eso voy a utilizar texto largo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nombre, yo sé que voy a escribir texto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta,
la cantidad de letras, pues no supera siquiera los 20 caracteres o 20 letras, ¿verdad? Entonces yo podría decir, mire, en nombre yo voy a utilizar un tipo de dato texto corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo acepta hasta un máximo de 255 letras, ¿sí? O caracteres, ¿sí? Ah, bueno, para descripción, ¿será que un producto o la descripción de un producto se va a llevar más de 255 caracteres? Algo difícil, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Entonces yo podría decirle, mire, aquí va a ser texto corto. ¿Sí? Marca, ¿sí? Yo sé que aquí también escribo texto. Lo voy a definir como texto corto. ¿Sí? También, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, vean ustedes, tengo número grande y número pequeño. Igual, número grande y número pequeño, la diferencia es qué tan grande es el número que puedo almacenar o qué tan pequeño es el número que puedo almacenar. ¿Sí? Números pequeños, por ejemplo, para las edades, para el precio de los productos o para el salario de una persona, ¿sí? Número grande, cuando yo quiero almacenar cantidades numéricas muy grandes que pasen de los 32,000, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una base de datos para llevar, por ejemplo, el control de la deuda externa de cada uno de los países del mundo. Yo sé que las deudas de los países no son números demasiado grandes, ¿verdad? Ustedes que son mayores a 32,000 quetzales, ¿sí? Para eso voy a utilizar datos numéricos grandes, ¿sí? ¿Qué pasa si yo defino un dato numérico, perdón, pequeño y trato de ingresar una cantidad mayor a 32,000? Me va a dar error. Me va a decir, mire, el valor que usted está ingresando es demasiado grande, ¿sí? Ah, bueno, entonces voy a definir todos mis números como números grandes. Bueno, lo pueden hacer. Lo único que en este caso estaríamos utilizando recursos en valen, ¿verdad? O demás. ¿Por qué? Porque voy a estar definiendo un campo tipo dato número grande cuando realmente solo voy a almacenar datos pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el código, yo voy a utilizar, si se dan cuenta, valores pequeños, 10, 11, 12. Por más productos que yo llegue a tener, no creo que vaya a tener más de 32,567 productos, ¿verdad? En una tienda. Entonces, lo voy a definir con número pequeño, ¿sí? Ahora bien, fíjense, pues, tengo costo, tengo precio, son números, también son números. Pero cuando yo quiero definir valores dentro de un campo que sean de tipo moneda, ¿sí? Como precio, costo, salario, ¿sí? Cálculo de leaks, comisiones, porcentaje de compra, porcentaje de venta, porcentaje de descuento, ¿sí? Que son valores en tipo moneda. Para eso existe un campo especial que se llama moneda, ¿miren? Que me permite almacenar datos monetarios, ¿sí? Hasta con 4 posiciones decimales, ¿sí? Quiere decir que para costo yo podría definir moneda y moneda, ¿sí? Porque yo sé que me permite datos enteros con número hasta, dice, 4 decimales, ¿miren? ¿Sí? Datos numéricos, ¿sí? Solo que en este caso tipo moneda, ¿sí? Y tengo también un campo que se llama fechador, que de hecho me permite almacenar campos que van a almacenar alguna fecha o alguna hora. Lo importante aquí es que me permite definir el formato de una fecha y una hora. O sea, separaciones de día, mes y año. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo defino, miren, la estructura de mi tabla, ¿sí? Indicando el campo,
código, nombre, descripción, costo, precio, fecha de compra, fecha de vencimiento y marca. ¿Sí? Luego defino el tipo de dato correcto, el que me va a decir la información que voy a almacenar dentro de los campos a la hora de estar ingresando información en la tabla, directamente en la tabla. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien, ya tengo mi primera tabla. Miren, producto. Vayámonos con cliente. ¿Sí? Bueno, vamos a definir tabla cliente. Vamos a definir primero la estructura. ¿Sí? Pueden necesitar también 3 columnas. ¿Sí? Donde necesito código, tipo de dato y descripción. ¿Sí? Vamos a cambiarle la apariencia. Perdón, aquí es campo. Muy bien. Ahora, pensando en un cliente, ¿qué campos necesito propiamente de un cliente? ¿Qué información necesito llevar de un cliente? ¿Sí? Alguien que me compra. Primero, cada cliente debería de tener un código, ¿sí? Que puede ser un código interno que nosotros creamos, ¿sí? Yo debería tener un nombre del cliente, una dirección, ¿sí? Un teléfono, posiblemente el NIT, ¿verdad? No todos los clientes tienen NIT, pero algunos sí. Yo podría también tener aquí registrado su correo electrónico, ¿sí? Y ¿qué otro campo podría llevar información? Código del cliente, nombre del cliente, dirección, teléfono, NIT, correo electrónico. Bueno, pensemos en solamente estos campos, ¿sí? Código, bueno, yo lo voy a definir numérico, ¿sí? Número pequeño, ¿sí? El nombre, bueno, texto corto. Dirección, texto corto. Teléfono, texto corto. El NIT, texto corto. Y el correo electrónico, texto corto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo ahí definidos los tipos de datos. Algo muy importante con el teléfono, por ejemplo, mi teléfono 3519-6649. ¿Sí? Cualquiera podría decir, mire, profe, por ejemplo, el teléfono podría ser numérico, ¿verdad? Y realmente es un número. Pero si yo lo separo por números, lo que va a hacer la base de datos es lo siguiente, miren, va a ser esto internamente. ¿Sí? Mi número de teléfono realmente Lo es, separa, ¿manda? que lo Sí, separa con coma. exactamente, internamente, ¿verdad? Para él es un número como este. ¿Sí? Y a la hora de definir un número pequeño, yo les dije que el valor máximo que yo podría almacenar es 32,000. ¿Sí? Vean ustedes que en este caso ya se pasó de esa cantidad. ¿Sí? Solo aquí ya van 96,000. Miren. Si yo trato de ingresar esto como un número pequeño, me va a marcar error. Ah, bueno, pensarán ustedes. Bueno, definámoslo como número grande. ¿Sí? Ahí sí me lo va a aceptar, miren. Porque se me acepta valores mayores a 32,000. ¿Sí? Pero el problema aquí es qué pasa si yo vengo y hago esto. Mi número de teléfono es espacio. ¿Sí? Con esto, a la hora de ingresar un signo más o un espacio,
¿sí? Me va a dar error la computadora, me va a decir, mire, el valor que usted está ingresando no es numérico, ¿sí? Ah, bueno, dirán ustedes, no, porque yo siempre voy a ingresar mi número de esta forma. Pero ¿qué pasa si el cliente tiene dos números telefónicos? Cualquiera lo podría separar por medio de un guión de esta forma. O ponerle una diagonal, ¿sí? O ponerle la letra I, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo le estoy diciendo que el número de teléfono puede llevar letras o espacios o caracteres especiales, ¿sí? Por lo tanto, el número siempre lo vamos a definir como texto corto, ¿sí? Y otra referencia es que cuando yo utilizo números es casi siempre cuando yo quiero hacer operaciones matemáticas con ellos, o sea, hacer sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, ¿sí? Bueno, entonces tengo mi tabla producto, tengo mis campos, tengo mis tipos de datos, tengo mi tabla cliente, tengo mis campos, tipos de datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, para mis empleados? ¿No? Pensemos en empleados. Tengo otra tabla llamada empleado, ¿sí? Vamos a pensar en la estructura. Al final, las tablas siempre las vamos a definir de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, un empleado, yo necesito un código de empleado, el nombre del empleado, la dirección del empleado, un teléfono con el que me pueda comunicar, posiblemente un NIT, un correo electrónico, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿sí? La edad del empleado, por ejemplo, su salario, cuánto gana él al mes. ¿Manda? Puesto. El puesto, muy bien. ¿Qué puesto tiene dentro de la tienda o dentro de la empresa? ¿Sí? Bueno, pensemos en esos campos nada más. Podríamos pensar en más, ¿verdad? Ustedes, si está casado, el sexo del empleado, ¿sí? Si tiene hijos, posiblemente para celebrar el Día de la Madre, tomarlo en cuenta para, no sé, darle un día de vacaciones, etcétera. Luego viene el tipo de datos, ¿sí? Vamos a definir mi código, siempre va a ser numérico. El nombre, texto corto, ¿sí? Texto corto, teléfono, texto corto. Creo que todos van a ser texto corto, ¿verdad? Entonces, este va a ser fecha, hora, edad, número pequeño. El salario va a ser tipo moneda. Fotografía. Aquí viene un tipo de dato especial. Miren. Objeto OLED. Me permite guardar imágenes. ¿Miren? O casi que cualquier otro objeto. Una canción, un video. ¿Sí? Aquí voy a utilizar objeto OLED. ¿Sí? En el puesto, pues texto corto. Y de esta forma tengo definida mi tabla empleado, la estructura de mi tabla empleado, mi tabla cliente y mi tabla producto. Muy bien, ya se nos va a acabar el tiempo, jóvenes, solo tenemos 40 minutos más o menos y solo faltan 2 minutos. El propósito de la clase realmente era eso, ¿verdad? Ustedes, compartir con ustedes un poco de lo que son las tablas, cómo definir una tabla, qué son los campos, cómo definir lo que son los tipos de datos, ¿sí? Llaves primarias lo vamos a ver el sábado, ¿sí? Llaves foráneas vamos a tratar de complementar el próximo sábado ya con un ejemplo completo, ¿sí? La tarea que les voy a dejar es para el puesto, ¿sí?
Yo les voy a indicar la empresa, voy a definir las tablas para que ustedes hagan esto. Definan la estructura, me ingresan unos 5 o 6 registros dentro de cada una de las tablas, ¿sí? Para quedar claro en cómo van a definir ustedes su tipo de datos. De igual forma, les voy a enviar este ejemplo con esta información de los tipos de datos que acepta Access para que ustedes pues, lo tengan a la mano y puedan trabajar. ¿Sí? Creo que tenemos un minuto más o menos para alguna duda, algún comentario. Todo Todo eso eso se, Paula, todo eso se hace. ¿estamos claros? Sí. Bueno, entonces realmente definir las tablas no es complicado, definir los tipos de datos no es complicado. Entonces creo que este ejercicio que les voy a dejar va a estar bastante fácil. Entonces, muy buenas noches, jóvenes. Espero que hayan estado todos, le hayan entendido. Si no, pues me pueden llamar ahí al WhatsApp o escribirme. Si es una duda, me la pueden enviar al grupo para poderle solventar la misma duda. Posiblemente a otros que la tienen. ¿Sí? Bueno, feliz noche. Espero que todos estén bien y por favor cuídense y nos miramos el próximo sábado. ¿Sí? Gracias, teacher. Gracias, Feliz teacher. noche. Gusto verlos, jóvenes. Con cuidado. Feliz noche. Adiós. Adiós.